Mi hijo me dijo: «Papá, a tu edad ya no necesitas fiestas. Ese dinero me sirve más a mí». Asentí con la cabeza y no dije nada, pero esa misma noche llamé al banco. Me llamo Ramiro González, tengo 80 años, y durante 45 años estuve parado detrás del mostrador de mi carnicería en el Mercado La Victoria, en Puebla. 45 años cortando carne, pesando kilos, cobrando centavos, sonriendo a las señoras que regateaban por unos pesos. 45 años sin un solo día de fiesta, sin una sola celebración que valiera la pena recordar. ¿Sabes lo que es trabajar 45 años sin parar? Es levantarte a las 4 de la mañana cuando el mundo todavía duerme. Es llegar al mercado antes que los primeros rayos del sol. Es recibir la carne fresca que traen los camiones desde los rastros. Es el olor a sangre que se te mete en la ropa y no se quita ni con el jabón más fuerte. Es contar cada peso, cada centavo, y guardarlo en una lata de galletas al fondo del cajón, porque los bancos todavía no eran para gente como yo. El pastel llegó en la mañana. Un pastel enorme de 3 pisos, cubierto de betún blanco como las nubes que se forman sobre los volcanes en temporada de lluvias. 80 velas. Las conté una por una mientras el muchacho de la pastelería lo acomodaba sobre la mesa de mi cocina. 80 años de vida. 80 velas esperando ser encendidas. 50,000 pesos me costó ese pastel. 50,000 pesos que antes me hubieran parecido una fortuna, pero que ahora, viendo ese monumento dulce sobre mi mesa, me parecían poco para celebrar 8 décadas de respirar en este mundo. Toqué cada vela con la punta del dedo. Eran suaves, de cera buena, no de esas baratas que se derriten al primer soplo de viento. Cada una representaba un año, y mientras las tocaba, recordé. El primer año cuando llegué a Puebla con mi Consuelo, recién casados, con las manos vacías y el corazón lleno de esperanzas. El año que nació Eduardo, mi único hijo, cuando el doctor nos dijo que Consuelo ya no podría tener más hijos. Los años buenos, cuando el negocio creció y la gente hacía fila para comprar mi carne porque sabían que don Ramiro no engañaba en el peso ni en la calidad. Mi Consuelo, Dios la tenga en su gloria. 3 años llevo sin ella, 3 años desde que cerró los ojos en esa cama de hospital que olía a desinfectante y a tristeza. Pero antes de irse, me hizo prometer algo. Me tomó la mano con esas manos suyas que ya parecían pétalos secos y me dijo: «Ramiro, cuando cumplas 80 años, quiero que hagas una fiesta grande, como se merece un hombre que trabajó toda la vida con honor. No me importa lo que cueste, no me importa si crees que ya estás muy viejo, prométemelo». Se lo prometí. Le dije que sí mientras veía cómo sus ojos se cerraban para siempre. Le dije que sí porque en 52 años de matrimonio nunca le había negado nada importante, y no iba a empezar cuando se estaba despidiendo de este mundo. Desde ese día, cada peso que ahorraba era para esta fiesta. Cada peso tenía un propósito: celebrar que había llegado a los 80 años con la frente en alto. La cocina olía a vainilla por el pastel. Era un olor dulce que me recordaba a los domingos cuando Consuelo hacía pan de dulce y toda la casa se llenaba de esa fragancia que te hacía sentir que estabas en el lugar más seguro del mundo. Abrí la alacena y saqué el frasco de café. Necesitaba pensar, y siempre he pensado mejor con una taza de café en las manos. Mientras el agua se calentaba, miré hacia la ventana que da al pequeño patio trasero de mi casa. Ahí están las macetas de geranios que plantó Consuelo. Todavía florecen cada temporada porque yo las cuido como ella me enseñó. Al lado está el frutero que hice con mis propias manos cuando Eduardo tenía 10 años y quería treparse a alcanzar las naranjas. Esos eran tiempos diferentes, tiempos cuando un hijo respetaba a su padre, cuando las palabras de los mayores tenían peso, cuando la familia era lo primero, siempre lo primero. El café estaba listo. Me serví una taza y me senté frente al pastel. 80 velas sin encender, 80 años de vida esperando ser celebrados. Había mandado hacer las invitaciones la semana pasada, papel dorado con letras negras elegantes. Don Ramiro González tiene el honor de invitarle a celebrar sus 80 años de vida.
100 invitaciones para los vecinos, para los clientes de toda la vida, para los compadres que conocí en el mercado, para los pocos familiares que me quedan. Una fiesta como nunca había tenido, como se merecía un hombre que había trabajado honradamente toda su vida. 15 millones de pesos. Esa era mi fortuna. 15 millones que guardaba en una caja de seguridad del Banco Nacional, divididos entre billetes bien organizados y algunas monedas de oro que compré cuando el peso se tambalea. Cada peso ganado con el sudor de mi frente, cada billete manchado con el olor de la carne fresca y el trabajo honrado. Nunca robé, nunca engañé, nunca le debo nada a nadie que no sea el respeto que se gana día a día. ¿Cómo se ganan 15 millones vendiendo carne? Poco a poco, centavo a centavo, sin gastar en lujos, sin vacaciones, sin caprichos. Levantándote antes del amanecer durante 45 años, comiendo lo mismo todos los días para no gastar de más, usando la misma ropa hasta que se deshace, caminando en lugar de tomar camión cuando la distancia no es tanta, apagando las luces que no se necesitan, comprando solo lo necesario, lo justo, lo que alcanza. Consuelo entendía. Ella sabía que cada peso que no gastábamos hoy era un peso que nos daría tranquilidad mañana. Nunca se quejó cuando le daba el gasto contado, nunca me reclamó cuando no podíamos comprar el vestido nuevo que veía en los escaparates del centro. Ella sabía que estábamos construyendo algo, que cada sacrificio tenía sentido, que llegaría el día en que podríamos permitirnos lo que otros tenían desde siempre. Ese día era hoy, o debía ser hoy. Mi cumpleaños 80, la fiesta que le prometí a mi Consuelo, la celebración que me había ganado con 4 décadas de trabajo sin descanso. Había reservado el salón de fiestas más elegante de la ciudad. Había contratado a los mariachis Los Reyes de Jalisco, que cobran 5,000 pesos por hora, pero que tocan como Los Ángeles. Había encargado la comida para 100 personas, mole poblano, chiles en nogada, carnitas que yo mismo supervisaría, porque nadie sabe de carne como un carnicero de toda la vida. Tomé otro sorbo de café y miré el reloj de pared que heredé de mi padre. Las 10 de la mañana. En 3 días sería mi cumpleaños. En 3 días debería estar sentado en la cabecera de una mesa larga, rodeado de gente que me aprecia, brindando por 80 años de vida, encendiendo esas 80 velas mientras todos cantan las mañanitas. Debería estar cumpliendo la promesa que le hice a Consuelo. El pastel se veía perfecto bajo la luz que entraba por la ventana de la cocina. Las velas estaban perfectamente alineadas, esperando el momento de ser encendidas. En la base, el pastelero había escrito con betún dorado: «Felices 80 años, don Ramiro». Letras elegantes, como las que usan en los pasteles de los ricos, como las que yo nunca había tenido en ninguno de mis cumpleaños anteriores, porque nunca había celebrado. Ni el primero, ni el 20º, ni el 50. Siempre había algo más importante: el negocio, la familia, los gastos del mes, la educación de Eduardo, la medicina de Consuelo cuando se enfermó la primera vez. Siempre había una razón para posponer la celebración, para guardar el dinero, para ser sensato antes que feliz. Pero ahora era diferente. Ahora tenía 80 años y 15 millones en el banco. Ahora podía permitirme una fiesta sin que temblara la mano al firmar los cheques. Ahora podía honrar la memoria de mi esposa y celebrar que había llegado hasta aquí con la conciencia tranquila y el corazón en paz. Sonó el teléfono. Era un sonido agudo que cortó el silencio de la cocina como un cuchillo corta la carne. Dejé la taza sobre la mesa y fui a contestar. Del otro lado de la línea, escuché la voz de Eduardo, mi hijo, mi única sangre, el hombre que crié con mis manos y eduqué con mis esfuerzos. Me dijo que vendría a verme, que tenía algo importante que decirme. Su voz sonaba extraña, como cuando era niño y había hecho alguna travesura, pero todavía no se decidía a confesar. Colgué el teléfono y regresé a la cocina, donde el pastel seguía esperando, perfecto e intacto, con sus 80 velas sin encender. No sabía entonces que esas velas nunca se encenderían. No sabía que en unas horas mi hijo me diría palabras que cambiarían todo.
No sabía que la promesa que le hice a Consuelo tendría que esperar y que el respeto que creía haber sembrado en mi hijo se había perdido en algún lugar del camino, como se pierden las monedas en los bolsillos rotos. Pero por ahora todavía había esperanza. Por ahora el pastel era perfecto y la fiesta seguía en pie. Por ahora, mis 15 millones de pesos estaban seguros en el banco, esperando ser gastados en la celebración que me había ganado con toda una vida de trabajo honrado. Eduardo llegó 2 horas después. Escuché el ruido de su camioneta en la entrada, ese motor diésel que siempre me pareció demasiado ruidoso para las calles tranquilas de nuestro barrio. Pero él decía que necesitaba algo imponente para su negocio, algo que le diera presencia cuando llegaba a cerrar tratos con los clientes importantes. Mi hijo siempre había pensado en grande, desde pequeño, tal vez demasiado grande. Abrí la puerta antes de que tocara. Ahí estaba Eduardo, con sus 52 años bien llevados, el cabello negro peinado hacia atrás con gomina, la camisa blanca impecable y esos zapatos italianos que cuestan más que lo que yo ganaba en un mes cuando empecé en el mercado. Mi hijo había crecido bien, había estudiado, había hecho algo de sí mismo. Tenía un negocio propio, una casa en la zona residencial, 2 hijos que estudiaban en colegios privados. Era todo lo que un padre podía desear para su hijo. Pero algo estaba mal. Lo supe en cuanto lo vi. Sus ojos no me miraron directamente cuando me saludó. Eduardo siempre había sido un hombre de mirada firme, de los que te miran a los ojos cuando te hablan, como yo le enseñé desde pequeño. Un hombre de bien mira de frente. Le decía cuando tenía 10 años y trataba de mentirme sobre las calificaciones de la escuela o sobre si había roto algo jugando pelota en la casa. Entró sin quitarse los zapatos, cosa rara en él. Siempre había sido cuidadoso con los detalles, respetuoso con las costumbres de la casa. Caminó directo a la cocina, como si supiera que ahí estaría yo, como si hubiera venido con un propósito específico que no podía esperar ni los saludos de cortesía. Se detuvo frente al pastel. Lo miró largo rato, contando las velas con la vista, y por un momento pensé que iba a sonreír, que iba a decir algo bonito sobre la celebración que se acercaba. Pero no. Sus labios se apretaron en una línea recta, y cuando finalmente me miró, vi algo en sus ojos que no había visto nunca. Algo que me dio frío en el pecho. «Papá», me dijo, y su voz sonaba como cuando tenía fiebre de niño, rasposa y pequeña. «Necesito hablar contigo de algo importante». Me senté en mi silla de siempre, la que está junto a la ventana donde entra la mejor luz de la mañana. Él se quedó de pie, las manos metidas en los bolsillos del pantalón, moviéndose de un pie al otro como hacía cuando era adolescente, y tenía que pedirme dinero para algo que sabía que yo no aprobaría. «Dime, mijo», le dije, aunque algo dentro de mí ya sabía que no quería escuchar lo que tenía que decirme. Eduardo miró otra vez el pastel, luego la ventana, luego sus zapatos, cualquier cosa menos mis ojos. Se aclaró la garganta 2 veces antes de hablar, y cuando lo hizo, sus palabras salieron atropelladas, como si las hubiera ensayado muchas veces en el camino, pero ahora se le olvidara el orden. «El negocio está mal, papá, muy mal. Compré una partida de autos que no he podido vender. El banco me está presionando. Tengo deudas que vencen pronto y si no las pago». Se detuvo, respiró hondo. «Si no las pago, pierdo todo. La agencia, la casa, todo». Esperé. Sabía que había más. Siempre hay más cuando alguien viene a pedirte dinero con esa cara de desesperación que no puede ocultar por más que lo intente. Eduardo se pasó la mano por el cabello, desarreglando el peinado perfecto que traía cuando llegó. «Necesito 15 millones de pesos, papá. Los necesito ya». 15 millones. Exactamente lo que tenía ahorrado. Exactamente lo que había guardado centavo a centavo durante 45 años. Exactamente lo que había destinado para mi fiesta, para cumplir la promesa que le hice a Consuelo. «¿Y cómo sabes cuánto tengo ahorrado?», le pregunté. Por primera vez me miró a los ojos y vi algo que no me gustó nada. Vi que había estado calculando, que había estado preguntando, que sabía exactamente cuánto dinero tenía su padre y había venido por todo. «Se sabe, papá. En Puebla todo se sabe.
La gente habla, comentan que don Ramiro tiene sus ahorros, que nunca gastó en nada, que debe tener algo guardado para sus últimos años. Sus últimos años. Como si ya estuviera muerto, como si los 80 años fueran una sentencia de muerte en lugar de una celebración de vida. Como si todo lo que había hecho, todo lo que había ahorrado, todo lo que había construido, fuera solo para esperar la muerte en una silla, sin derecho a disfrutar ni un peso de lo que había ganado honradamente. Mira, papá, siguió hablando, ahora con más confianza, como cuando cerraba tratos en su agencia. Tú ya no necesitas tanto dinero. A tu edad, ¿para qué quieres 15 millones? No te vas a comprar una casa nueva, no te vas a ir de viaje por el mundo, no tienes más gastos grandes por delante. En cambio, yo todavía tengo una familia que mantener, hijos que educar, un negocio que salvar. Cada palabra era como una puñalada. No porque fueran mentira, sino porque tenían una lógica cruel que me dolía reconocer. Era cierto que a los 80 años ya no necesitaba muchas cosas. Era cierto que mi vida estaba más cerca del final que del principio. Era cierto que él tenía una familia joven, responsabilidades, un futuro por construir. Pero también era cierto que ese dinero era mío, que lo había ganado con mis manos, con mi espalda, con mis madrugadas, que tenía planes para él, que había hecho una promesa, que había esperado 80 años para poder gastar sin culpa en algo que fuera solo para mí. Cancela todo, papá, me dijo entonces, señalando el pastel con un gesto despectivo. A tu edad ya no necesitas fiestas. Ese dinero me sirve más a mí. Ahí estaba. La frase que me partió el corazón en dos. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Sin dolor, sin reconocimiento de lo que me estaba pidiendo que sacrificara, como si mi fiesta, mi celebración, la promesa que le hice a su madre muerta, fueran caprichos de viejo tonto en lugar de los sueños legítimos de un hombre que se había ganado el derecho a celebrar. Miré el pastel. Esas 80 velas perfectas, alineadas como soldaditos esperando órdenes. Miré a mi hijo, que ahora sí me sostenía la mirada porque sabía que me tenía contra la pared, porque sabía que un padre no le niega nada a su hijo cuando ese hijo dice que lo necesita para sobrevivir. Pensé en Consuelo, en sus manos secas como pétalos tomando las mías en esa cama de hospital, en sus ojos cerrándose para siempre después de hacerme prometer que celebraría mis 80 años como se merece un hombre que trabajó con honor toda la vida. Pensé en las invitaciones ya enviadas, en el salón reservado, en los mariachis contratados, en todo lo que tendría que cancelar. Pensé en los 45 años detrás del mostrador de la carnicería, en las madrugadas cortando carne, en las tardes contando centavos, en los domingos guardando billetes en la lata de galletas, en cada peso ahorrado con la esperanza de llegar a este día, a esta celebración, a este momento de permitirme ser feliz sin culpa. Pero Eduardo era mi hijo, mi única sangre, el niño que cargué en brazos, al que enseñé a caminar, al que pagué la escuela, la universidad, los primeros pasos en el negocio. El hombre que había hecho de mí un padre orgulloso durante 52 años. ¿Qué hace un padre cuando su hijo le pide que renuncie a sus sueños para salvarlos de él? ¿Qué hace un hombre de 80 años cuando tiene que elegir entre su propia felicidad y el futuro de su única familia? Asentí con la cabeza. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para que Eduardo supiera que había ganado. Está bien, mijo, le dije. Vi cómo se le iluminaron los ojos, cómo se le relajaron los hombros, cómo sonrió por primera vez desde que había llegado. Se acercó a mí como para abrazarme, pero algo en mi postura debe haberle dicho que no era el momento para celebraciones. ¿Cuándo puedes tener el dinero?, me preguntó, ya pensando en sus problemas, en sus deudas, en su salvación. Mañana, le respondí. Mañana voy al banco. Eduardo asintió. Me dio las gracias 3 veces seguidas. Me dijo que me lo pagaría todo cuando el negocio se estabilizara, que nunca olvidaría este favor, que era el mejor padre del mundo. Palabras bonitas que sonaban huecas después de lo que acababa de pasar. Se fue como había llegado, sin quitarse los zapatos, sin mirarme realmente a los ojos,
sin preguntarme cómo me sentía o qué significaba para mí cancelar la única fiesta que había planeado en 80 años de vida. Se fue con la prisa de quien tiene lo que vino a buscar, y ya no necesita quedarse ni un minuto más. Escuché el ruido del motor diésel alejándose por la calle, y me quedé solo en la cocina con el pastel perfecto y sus 80 velas sin encender. El silencio era tan pesado que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, cada segundo marcando el tiempo que pasaba, cada minuto llevándome más lejos del cumpleaños que nunca sería. Toqué una de las velas. Todavía era suave, todavía perfecta. En 3 días debería haberla encendido junto con las otras 79. Debería haber soplado mientras todos cantaban y aplaudían. Ahora sabía que nunca sucedería. Me serví otra taza de café y me senté frente al pastel. 80 velas esperando ser encendidas, 80 años esperando ser celebrados, una promesa esperando ser cumplida. Pero a veces el amor de padre pesa más que los sueños propios, y a veces hacer lo correcto se siente como la peor decisión del mundo. El teléfono sonó otra vez. Era la funeraria preguntando sobre los arreglos florales para la fiesta. Les dije que los cancelaran todo. Después llamé al salón, a los mariachis, al servicio de banquetes. Una por una, fui cancelando las piezas de la celebración que había esperado 80 años. Cada llamada era como arrancarme un pedazo del corazón, pero lo hice con la voz firme, sin explicaciones, sin quejas. Un hombre hace lo que tiene que hacer, aunque le duela hasta los huesos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama que compartí con Consuelo durante 52 años, mirando el techo que conocía de memoria, contando las grietas que se habían formado con los años como líneas en una cara vieja. El colchón se sentía demasiado grande sin ella, demasiado frío, demasiado silencioso. Pero esta noche el insomnio no era por la soledad, era por algo que me carcomía las entrañas como un gusano hambriento. No podía quitarme de la cabeza la cara de Eduardo cuando me pidió el dinero. Esa mirada que no me sostuvo hasta el final, esa forma de hablar como si estuviera repitiendo palabras ensayadas, esa prisa por irse una vez que consiguió lo que vino a buscar. En 52 años de ser padre, había aprendido a leer a mi hijo como se lee un libro abierto. Y algo en esa lectura me olía mal. A las 3 de la mañana me levanté y fui a la cocina. Ahí seguía el pastel, perfecto e intocable bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Las 80 velas parecían fantasmas blancos en la penumbra, soldaditos caídos en una batalla que perdieron antes de empezar. Me serví un vaso de agua y me senté frente a esa obra maestra de repostería que nadie iba a comer. ¿Cuántas veces un padre tiene que tragarse sus sueños por sus hijos? ¿Cuántas veces un hombre tiene que posponer su propia felicidad para que otros sean felices primero? Yo había hecho eso toda la vida. Había trabajado en lugar de descansar. Había ahorrado en lugar de gastar, había dado en lugar de recibir. Y ahora, a los 80 años, cuando finalmente había llegado mi momento, mi propio hijo me pedía que lo pospusiera una vez más. Pero había algo más, algo que me molestaba más que el sacrificio mismo. Eduardo había dicho que todo el mundo sabía que yo tenía dinero ahorrado, que en Puebla todo se sabe, que la gente comenta. Eso significaba que mi hijo había estado preguntando por ahí sobre mis ahorros, averiguando cuánto tenía, calculando cuánto podía pedirme. No había venido por desesperación súbita, había venido con un plan. A las 4 de la mañana, cuando ya no pude más con las vueltas en la cama y los pensamientos que me daban vueltas en la cabeza como pájaros enjaulados, me vestí y salí a caminar. Las calles de mi barrio estaban vacías, solo alumbradas por algunos faroles que parpadeaban como velas a punto de apagarse. Caminé hasta la esquina donde estaba el teléfono público, el mismo desde donde había llamado tantas veces a Consuelo cuando trabajaba tarde en el mercado. Marqué el número que sabía de memoria. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara una voz ronca de sueño. «Bueno, Francisco, soy Ramiro González». Hubo un silencio. Luego escuché cómo se aclaraba la garganta y se acomodaba en la cama. «¿Don Ramiro? ¿Está todo bien? Son las 4 de la mañana». Francisco Herrera había sido mi cliente durante 20 años.
gerente del Banco Nacional, un hombre serio y respetable que venía a mi carnicería todos los viernes a comprar carne para el fin de semana. Durante 2 décadas le había fiado cuando se quedaba sin efectivo, le había guardado los mejores cortes, le había tratado con el respeto que se merecía un hombre de su posición. Con los años, habíamos desarrollado algo más que una relación comercial. No éramos exactamente amigos, pero había confianza, había respeto mutuo. Necesito hablar contigo sobre mi hijo Eduardo, le dije sin rodeos. Necesito saber la verdad sobre sus problemas con el banco. Otro silencio. Más largo esta vez. Escuché cómo respiraba del otro lado de la línea, cómo calculaba qué decir y qué callar. Don Ramiro, usted sabe que no puedo hablar de asuntos de otros clientes, ni siquiera si es su hijo. Francisco, le dije con la voz que usaba cuando regateaba con los proveedores en el mercado, firme pero no agresiva. Durante 20 años te fié carne cuando no tenías dinero. Durante 20 años te guardé los mejores cortes. Durante 20 años te traté como familia. No te estoy pidiendo que rompas las reglas. Te estoy pidiendo que me ayudes a entender qué está pasando con mi único hijo. Escuché cómo suspiraba. Sabía que lo tenía contra la pared, pero también sabía que era un hombre de honor que entendía lo que significaba la lealtad, la reciprocidad, los favores que se pagan con favores. Venga al banco a las 8, me dijo finalmente. Pero no por la entrada principal. Hay una puerta trasera que da al estacionamiento. Lo espero ahí. Colgué el teléfono y regresé a casa. Ya no tenía sueño, pero me acosté de nuevo y esperé a que amaneciera viendo cómo la luz se filtraba lentamente por las cortinas que Consuelo había cosido con sus propias manos. Cada rayo de sol que entraba iluminaba un poco más el pastel abandonado en la cocina, esas 80 velas que nunca se encenderían. A las 7:30 salí hacia el banco. Caminé por las calles que conocía de memoria, saludando a los vecinos que barrían sus banquetas, esquivando a los niños que corrían hacia la escuela con las mochilas rebotando en sus espaldas. Era una mañana normal en Puebla, una mañana como las miles que había vivido, pero yo sabía que algo estaba a punto de cambiar. Francisco me esperaba en la puerta trasera del banco, tal como había prometido. Vestía su traje gris de siempre, pero se veía cansado, como si él tampoco hubiera dormido bien. Me hizo una seña para que lo siguiera y entramos por un pasillo que olía a papel y a café recién hecho. Su oficina estaba en el segundo piso, con ventanas que daban a la plaza principal, donde ya se instalaban los primeros vendedores del día. «Siéntese, don Ramiro», me dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «¿Quiere café?» Acepté. Necesitaba algo caliente en las manos, algo que me diera tiempo para organizar las preguntas que traía atropelladas en la cabeza. Francisco se sirvió una taza también y se sentó frente a mí, con la expresión de un hombre que está a punto de dar malas noticias. «Su hijo tiene problemas», me dijo sin más preámbulos. «Problemas grandes». «¿Qué clase de problemas?» Francisco abrió un expediente que había sobre su escritorio. Reconocí el nombre de Eduardo escrito en la carátula con esa letra pulcra que usaban en el banco para todos los documentos importantes. Pidió un préstamo por 15 millones de pesos hace 6 meses. El colateral era su agencia de autos, su casa y su inventario completo. Dijo que había conseguido una oportunidad única para comprar una partida de vehículos europeos a precio de remate, que los vendería rápido y devolvería el préstamo en 3 meses. ¿Y qué pasó? Los autos llegaron, pero no se vendieron. Aparentemente había un problema con los papeles de importación, algunos documentos falsificados, irregularidades que no se detectaron hasta que ya era demasiado tarde. Los autos están retenidos en la aduana, no se pueden vender legalmente. Eduardo debe al banco 14.800.000 pesos y el plazo vence en 30 días. 14.800.000 pesos. Casi exactamente lo que yo tenía ahorrado. Casi exactamente lo que mi hijo me había pedido la tarde anterior. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casualidad. ¿Qué pasa si no paga? Francisco se pasó la mano por la cara. Era una pregunta que no quería responder, pero que tenía que responder. Ejecutamos la garantía.
Se queda sin la agencia, sin la casa, sin todo. Y como el monto del préstamo es mayor que el valor de las garantías después de la depreciación, probablemente tenga que declararse en bancarrota. Me quedé callado un momento, procesando la información. Mi hijo no me había mentido exactamente, pero tampoco me había dicho toda la verdad. Estaba en problemas, sí, pero problemas que él mismo se había buscado por ambicioso, por querer crecer demasiado rápido, por no verificar bien un negocio que olía a estafa desde el principio. Francisco, le dije, mirándolo directamente a los ojos, ¿qué pasaría si alguien más comprara esa deuda? Levantó las cejas, sorprendido por la pregunta. ¿Cómo que la comprara? Si una tercera persona pagara los 14.800.000 pesos al banco y se convirtiera en el nuevo acreedor de Eduardo, ¿es posible hacer eso? Francisco se recostó en su silla, pensativo. Sabía exactamente hacia dónde iba mi pregunta, pero era demasiado profesional para sugerir algo que no debía sugerir. Técnicamente, sí es posible, dijo después de un momento. Se llama cesión de crédito. El banco puede transferir la deuda a un tercero que pague el monto completo. El deudor original sigue debiendo la misma cantidad, pero ahora le debe a alguien diferente. ¿Y ese alguien diferente puede cambiar las condiciones del préstamo? Dentro de lo que marca la ley, sí. Puede modificar plazos, intereses, formas de pago. Básicamente se convierte en el nuevo banco para ese cliente específico. Perfecto. La idea que había estado formándose en mi cabeza durante toda la noche comenzó a tomar forma concreta. Mi hijo quería mi dinero para pagar su deuda. Pero ¿qué tal si en lugar de regalárselo, yo me convertía en su acreedor? ¿Qué tal si en lugar de perder mis 15 millones, los invertía de manera que Eduardo aprendiera una lección que claramente necesitaba aprender? Quiero comprar esa deuda, Francisco. Lo dije con calma, como quien pide un kilo de carne molida en el mercado. Francisco me miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Disculpe? Quiero comprar la deuda de mi hijo, los 14.800.000 pesos. Yo los pago al banco, y Eduardo me debe a mí en lugar de deberle al banco. Francisco se quedó callado por un momento muy largo. Podía ver cómo procesaba las implicaciones de lo que le estaba proponiendo, cómo calculaba si era legal, si era ético, si era algo en lo que él podía participar. Don Ramiro, me dijo finalmente, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Es su hijo. Precisamente porque es mi hijo, le respondí. Francisco, tú tienes hijos. ¿Qué aprenden nuestros hijos si cada vez que se meten en problemas por sus malas decisiones, papá llega a rescatarlos sin consecuencias? Asintió lentamente. Entendía el punto, aunque probablemente no aprobara completamente el método. Habría que hacer todo muy discreto, me dijo. Eduardo no puede saber que usted está detrás de la operación, al menos no inicialmente. Tendríamos que crear una entidad legal, una empresa que aparezca como el nuevo acreedor. ¿Qué clase de empresa? Francisco tamborileó los dedos sobre el escritorio pensando. Podríamos registrar una sociedad anónima, algo como, no sé, Carnicería La Victoria Sociedad Anónima. Suena como una empresa de inversiones con nombre nostálgico. Nadie sospecharía que está relacionada con usted. La Victoria. El nombre del mercado donde había trabajado durante 45 años, el lugar donde había ganado cada peso de esos 15 millones, era perfecto, poético incluso. ¿Cuánto tiempo toma registrar esa empresa? Con las conexiones correctas, 2 días, tal vez 3. Hazlo, y asegúrate de que todo esté perfectamente legal. No quiero que Eduardo tenga manera de salirse de esto por tecnicismos. Francisco asintió y comenzó a tomar notas en un papel membretado del banco. ¿Las condiciones del nuevo préstamo? Lo pensé un momento. Tenía que ser algo que le doliera lo suficiente para que aprendiera, pero no tanto como para destruirlo completamente. Eduardo seguía siendo mi hijo después de todo. El mismo monto, el mismo plazo inicialmente, pero cuando no pueda pagar en 30 días, porque sé que no va a poder, le ofrecemos un plan de pagos, 5 años con intereses justos, y cada pago tiene que hacerlo en persona. ¿En persona? En persona.
en la dirección que registremos para Carnicería La Victoria S.A. Francisco escribió todo, luego levantó la vista. ¿Y cuál será esa dirección? Sonreí por primera vez en 24 horas. La dirección de mi antigua carnicería en el mercado La Victoria. Voy a rentarla de nuevo. Francisco me miró con algo que podría haber sido admiración o podría haber sido horror. Probablemente ambas cosas. Don Ramiro, esto es muy elaborado. Francisco, mi hijo vino ayer a mi casa y me dijo que cancelara la única fiesta que he planeado en 80 años de vida porque a mi edad ya no necesito celebraciones. Me dijo que mi dinero le servía más a él que a mí. ¿Tú crees que eso es algo que un hijo debería decirle a su padre? Francisco negó con la cabeza. Entonces entiende que esto no es venganza, continué. Es educación. Eduardo va a aprender lo que significa trabajar para pagar una deuda. Va a aprender lo que significa respeto. Y va a aprender que las palabras tienen consecuencias. Nos quedamos callados un momento. Afuera, en la plaza, escuchaba el ruido de la ciudad despertando, los camiones que llegaban al mercado, las campanas de la iglesia marcando las 8, los gritos de los vendedores preparando sus puestos. Era el mismo ruido que había escuchado durante 45 años, pero ahora sonaba diferente. Sonaba como el inicio de algo nuevo. Necesito que me hagas un favor más, le dije a Francisco. Dígame. No canceles la ejecución de la garantía todavía. Deja que Eduardo sude un poco, que sienta realmente el miedo de perderlo todo. En una semana, cuando ya esté desesperado, aparece la oferta de Carnicería La Victoria S.A. para comprar su deuda, como un milagro de último minuto. Francisco asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Don Ramiro, ¿está completamente seguro de esto? Una vez que empecemos, será difícil dar marcha atrás. Eduardo va a descubrir la verdad eventualmente. Claro que va a descubrir la verdad. Ese es el punto. Pero para cuando la descubra, ya habrá aprendido la lección. Me levanté de la silla y le extendí la mano. Francisco la estrechó, pero con la expresión de un hombre que acababa de aceptar participar en algo que lo ponía nervioso. 3 días, me dijo. En 3 días estará todo listo. 3 días. Exactamente cuando habría sido mi cumpleaños 80, cuando habría estado soplando esas 80 velas mientras todos cantaban las mañanitas. En lugar de eso, estaría iniciando la lección más importante que le daría a mi hijo en toda su vida. Salí del banco por la misma puerta trasera por donde había entrado. El sol ya estaba alto y las calles se habían llenado de gente que iba al trabajo, niños que corrían hacia la escuela, señoras que salían a hacer las compras del día. Era un día normal para todos ellos, pero para mí era el día en que decidí que a los 80 años todavía podía enseñarle algo a mi hijo de 52. Cuando llegué a casa, el pastel seguía ahí, perfecto e intocable. Las 80 velas seguían esperando ser encendidas, pero ahora las veía de manera diferente. No eran el símbolo de una celebración cancelada, eran el símbolo de una lección que estaba a punto de comenzar. Toqué una de las velas con la punta del dedo. Todavía era suave, todavía perfecta. Tal vez no las encendería el día de mi cumpleaños como había planeado. Pero las encendería eventualmente, cuando la lección estuviera completa, cuando Eduardo hubiera aprendido lo que necesitaba aprender. Cuando hubiera aprendido que el respeto no es algo que se da por sentado, sino algo que se gana día a día. Cuando hubiera aprendido que los padres también tienen sueños, también tienen derecho a la felicidad, también merecen consideración y cuidado. Cuando hubiera aprendido que a veces el amor más duro es el que más duele, pero también el que más enseña. Un mes después, Eduardo recibió la carta que cambiaría todo. Llegó un martes por la mañana, en un sobre Manila con el membrete del Banco Nacional. Al principio pensó que era otra amenaza de cobranza, otro recordatorio de que su tiempo se agotaba, pero cuando abrió el sobre y leyó las primeras líneas, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su deuda ha sido transferida a un nuevo acreedor. Carnicería La Victoria Sociedad Anónima. Eduardo leyó la frase 3 veces antes de que las palabras penetraran en su cerebro. ¿Carnicería La Victoria? ¿Qué clase de carnicería tenía 15 millones de pesos para comprar deudas bancarias?
¿Y por qué ese nombre le sonaba familiar, como un eco lejano de su infancia? Se sentó en su oficina, rodeado de autos que no podía vender y facturas que no podía pagar, y volvió a leer todo el documento. Era oficial, tenía sellos, firmas, números de registro. Su deuda ya no era con el banco. Ahora le debía 14.800.000 pesos a una empresa llamada Carnicería La Victoria S.A., ubicada en calle Reforma 247, Mercado La Victoria. Mercado La Victoria. El mismo mercado donde había trabajado su padre durante 45 años, pero eso tenía que ser coincidencia, ¿verdad? Eduardo sintió que las manos le temblaban mientras marcaba el teléfono del banco. Necesitaba hablar con Francisco Herrera, necesitaba entender qué diablos estaba pasando. Cuando finalmente lo encontró, Francisco sonaba extrañamente formal, como si estuviera leyendo un guión. Señor González, la cesión de crédito es completamente legal y ya está registrada. Su nuevo acreedor se comunicará con usted para establecer las nuevas condiciones de pago. No puedo darle más información. Pero Francisco, somos conocidos desde hace años. Al menos dime quién está detrás de esta carnicería La Victoria. Lo siento, Eduardo. Esa información es confidencial. Y colgó. Francisco Herrera, que durante años había sido amable y accesible, que había ido a comer a su casa en ocasiones especiales, ahora le hablaba como a un completo extraño. Eduardo pasó el resto del día llamando a contactos, preguntando por Carnicería La Victoria S.A. Nadie sabía nada. Era como si la empresa hubiera aparecido de la nada, como un fantasma corporativo que existía solo en los papeles legales. Buscó en Internet, en los registros públicos, en las listas de empresas establecidas. Encontró el registro reciente, apenas 3 semanas atrás, pero sin nombres de socios, sin información de contacto más allá de la dirección del mercado. Esa noche no durmió. Se quedó despierto en la cama, mirando el techo, sintiendo cómo el pánico le carcomía las entrañas como ácido. Al menos con el banco sabía a qué atenerse. Los bancos tenían procedimientos, tenían reglas, tenían límites legales. Pero, ¿una carnicería? ¿Qué clase de carnicería compra deudas de 15 millones? ¿Qué querían de él? Su esposa, Patricia, se movía inquieta a su lado. «¿Qué vamos a hacer, Eduardo?», le preguntó en la oscuridad. «No sé», admitió, y era la primera vez en años que decía esas palabras en voz alta. Siempre había tenido respuestas, siempre había tenido un plan, siempre había sabido cómo salir de los problemas. Pero esto era diferente. Esto era como pelear contra sombras. Al día siguiente, Eduardo decidió ir personalmente a la dirección que aparecía en los documentos. Calle Reforma 247, Mercado La Victoria. Conocía esa dirección. Era el corazón del mercado tradicional de Puebla, donde había ido de niño con su padre los sábados por la mañana, donde había aprendido a distinguir la carne fresca de la que ya tenía días, donde había visto a su padre trabajar con esas manos que nunca temblaban, ni siquiera cuando cortaba los huesos más duros. Manejó por las calles estrechas del mercado, esquivando a los cargadores que llevaban cajas de verduras, a las señoras que regateaban por un peso menos en los tomates, a los niños que corrían entre los puestos vendiendo bolsas de plástico. El olor familiar lo golpeó cuando bajó del auto. Una mezcla de carne fresca, especias, frutas maduras y esa humedad característica de los mercados tradicionales que nunca cambia, sin importar cuántos años pasen. Caminó entre los pasillos que conocía de memoria, buscando el número 247. Pasó por el puesto de Doña Carmen, que vendía chiles secos desde que Eduardo era niño. Pasó por la tlapalería de Don Joaquín, con sus cubetas de colores apiladas hasta el techo. Pasó por el puesto de flores donde su madre compraba claveles blancos para el altar de la casa. Y entonces lo vio. El número 247. Pero no podía ser. No podía ser posible. Ahí estaba la carnicería de su padre. La misma carnicería donde don Ramiro había trabajado durante 45 años, la que Eduardo creía cerrada para siempre después de que su padre se jubilara. Pero no estaba cerrada. Estaba abierta,
funcionando, con una nueva vitrina reluciente y un letrero recién pintado que decía Carnicería La Victoria, desde 1978. Eduardo se quedó parado frente al puesto, sintiéndose como un niño perdido. La vitrina estaba llena de carne fresca perfectamente organizada, bisteces rojos y jugosos, costillas cortadas con precisión milimétrica, pollo amarillo sin una pluma fuera de lugar. Todo exactamente como recordaba de su infancia, cuando venía a ayudar a papá los fines de semana y se quedaba sentado en un rincón, viendo cómo su padre atendía a los clientes con esa mezcla de profesionalismo y calidez que lo había hecho famoso en todo el mercado. Pero lo que más lo impactó fue ver a su padre detrás del mostrador. Don Ramiro González, 80 años recién cumplidos, estaba ahí parado con un delantal blanco inmaculado, el cabello peinado hacia atrás como siempre, las manos firmes sosteniendo un cuchillo que manejaba con la destreza de quien nunca había dejado de usarlo. Se veía exactamente igual que 5 años atrás, cuando todavía trabajaba todos los días. Como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca se hubiera jubilado. Eduardo se acercó lentamente, sintiendo que cada paso pesaba como plomo. Su padre lo vio llegar, pero no cambió de expresión. Siguió cortando carne con movimientos precisos, como si la aparición de su hijo fuera la cosa más natural del mundo. «Buenos días», dijo Eduardo con voz ronca. «Busco información sobre Carnicería La Victoria S.A.» Su padre levantó la vista por primera vez. Sus ojos eran los mismos de siempre, pero había algo diferente en ellos, algo que Eduardo no había visto nunca. No era enojo, no era tristeza, era algo más frío, más calculado. «¿Y usted es?», preguntó don Ramiro como si no reconociera a su propio hijo. La pregunta fue como una bofetada. Eduardo sintió que se le cerraba la garganta. «Soy Eduardo González, su hijo». «Ah, sí, el señor que debe 14.800.000 pesos». Lo dijo con la misma naturalidad con que habría dicho, «el señor que quiere 1 kilo de bisteces». Sin emoción, sin reconocimiento de la relación familiar, como si Eduardo fuera un cliente más que venía a pagar una cuenta pendiente. Eduardo sintió que las piernas se le aflojaban. La realidad lo golpeó como un martillo. Su padre había comprado su deuda. Su propio padre era ahora su acreedor. El hombre al que le había quitado los 15 millones para su fiesta de cumpleaños había usado exactamente ese dinero para convertirse en su banco. «Papá», murmuró, «¿qué es esto?». Don Ramiro dejó el cuchillo sobre el mostrador y se limpió las manos en el delantal. Cada movimiento era deliberado, pausado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Esto es una carnicería», dijo, «y yo soy tu nuevo acreedor». «Pero papá, yo no sabía que... ¿Qué? ¿Que ibas a tener consecuencias por tus decisiones? ¿Que las palabras que le dices a tu padre pueden regresar para visitarte?» Eduardo se dio cuenta de que había otros clientes en la carnicería, señoras que compraban carne para el almuerzo, que escuchaban la conversación sin disimular su curiosidad. Se sintió expuesto, vulnerable, como un niño regañado en público. «¿Podemos hablar en privado?», pidió. «¿Para qué? Aquí trabajé 45 años sin avergonzarme de lo que hacía. Aquí gané cada peso que después tú me dijiste que ya no necesitaba porque estoy muy viejo para fiestas». Las palabras eran como puñaladas. Eduardo recordó exactamente lo que había dicho un mes atrás, las frases que ahora regresaban para atormentarlo. Había pensado que su padre se había olvidado, que había aceptado la situación con la resignación típica de los viejos, pero se había equivocado. Su padre no había olvidado nada. «Ahora yo soy tu banco, mijo», continuó don Ramiro, «y a diferencia del Banco Nacional, yo sí te di los mejores años de mi vida». Eduardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Se dejó caer sobre las rodillas, ahí mismo, en el piso de cemento de la carnicería, entre el aserrín que su padre esparcía cada mañana para absorber la sangre que goteaba de la carne. «Perdóname, papá. Perdóname, por favor. No sabía lo que decía. Estaba desesperado, tenía miedo, no pensé».
Lágrimas que no había llorado en años comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas de vergüenza, de culpa, de la horrible comprensión de lo que había hecho. No solo le había quitado el dinero a su padre, le había quitado su dignidad, su derecho a celebrar, su derecho a ser feliz en sus últimos años. Las señoras que compraban carne se habían quedado calladas, viendo la escena con esa mezcla de morbo y compasión que despiertan los dramas familiares cuando se desarrollan en público. Eduardo podía sentir sus miradas, pero ya no le importaba. Se había roto algo fundamental en él, algo que tal vez no volvería a soldarse nunca. «Levántate», le dijo su padre con voz firme pero no cruel. «Los hombres no se arrastran en el suelo. Eso me lo enseñó mi padre, y yo traté de enseñártelo a ti». Eduardo se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su padre lo miraba con esa expresión que recordaba de cuando era niño y había hecho algo mal, pero que sabía que tenía que enfrentar las consecuencias. «Papá, devuélveme la deuda. Yo te pago los 15 millones como acordamos, con intereses como quieras». Don Ramiro negó con la cabeza. «No funciona así, mijo. Cuando le debes al banco y no puedes pagar, no puedes simplemente cancelar y empezar de nuevo. Hay consecuencias, hay reglas, hay lecciones que aprender». «Pero tú eres mi padre». «Exactamente, soy tu padre. Y como tu padre, tengo la responsabilidad de enseñarte lo que aparentemente no aprendiste en 52 años de vida». Eduardo sintió pánico real por primera vez. No el pánico de perder dinero o propiedades, sino el pánico existencial de enfrentar las consecuencias de sus acciones, de descubrir que había herido a la persona que más lo amaba en el mundo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. «Lo mismo que quería el banco, que pagues tu deuda. 14.800.000 pesos con intereses del mercado, pero con una diferencia importante». «¿Cuál?». Don Ramiro se acercó al mostrador y sacó un folder manila que estaba escondido debajo de la caja registradora. Lo abrió y le mostró documentos perfectamente organizados, el contrato de cesión de crédito, las nuevas condiciones de pago, los plazos establecidos. «A diferencia del banco, yo sí te di los mejores años de mi vida. Te cambié pañales, te enseñé a caminar, te pagué la escuela, te ayudé a empezar tu negocio. Te di todo lo que tenía, incluyendo el respeto que creí haberte enseñado». Eduardo escuchaba sin poder hablar. Cada palabra de su padre era precisa, calculada para causar el máximo impacto. «Pero esto no significa que la deuda se perdona. Significa que las condiciones van a ser diferentes. Vas a pagar, pero vas a pagar aprendiendo». ¿Aprendiendo qué? Lo que significa trabajar para pagar una deuda. Lo que significa respeto, lo que significa valorar lo que otros han hecho por ti. Don Ramiro cerró el folder y lo guardó de nuevo debajo de la caja. «Tienes 30 días para hacer el primer pago, 5 millones de pesos. Si no puedes, renegociamos a un plan de pagos a largo plazo. Pero cada peso que me pagues, lo vas a traer aquí, en persona, a esta carnicería». «Papá, yo no tengo 5 millones, no tengo nada». «Entonces vas a tener que conseguirlos, vas a tener que trabajar, vas a tener que vender lo que tengas que vender, vas a tener que hacer lo que tengas que hacer. Como hacen todas las personas que deben dinero y no tienen papá que los rescate». Eduardo se sintió mareado. La carnicería, que siempre había sido un lugar de tranquilidad en su infancia, ahora se sentía como una trampa. El olor a carne fresca le daba náuseas. Las miradas de las señoras lo hacían sentir como un animal enjaulado. «¿Y si no puedo pagar nunca?», preguntó. Su padre sonrió por primera vez desde que había llegado, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que ha pensado en todas las posibilidades, que ha calculado todos los escenarios. «Entonces vas a trabajar para mí hasta que pagues. Aquí, en esta carnicería. Vas a aprender lo que significa ganarse la vida con las manos. Vas a entender lo que yo hice durante 45 años para darte todo lo que tuviste». La perspectiva de trabajar en la carnicería, de regresar al lugar donde había empezado su vida, pero ahora como un deudor en lugar de como un hijo, lo aterrorizaba más que perder su casa o su negocio. «Papá, esto es muy duro».
¿Sabes qué es duro, Eduardo? Duro es trabajar 45 años para ahorrar dinero y que tu único hijo te diga que ya no necesitas celebrar porque estás muy viejo. Duro es cancelar la única fiesta que planeaste en 80 años de vida porque tu hijo considera que su problema es más importante que tus sueños. Eduardo no tenía respuesta. No había respuesta posible. Había herido a su padre de una manera que tal vez nunca podría reparar completamente, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de esa herida. «Vete», le dijo don Ramiro finalmente. «Tienes 30 días. Piensa bien qué vas a hacer, porque esta vez papá no va a llegar a salvarte. Esta vez vas a salvarte solo. O no te vas a salvar». Eduardo asintió sin poder hablar. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida de la carnicería, sintiendo el peso de las miradas de todos los presentes. En la puerta se detuvo y volteó una última vez. Su padre había regresado a cortar carne, como si nada hubiera pasado, como si los últimos 10 minutos hubieran sido una transacción comercial más, una conversación de negocios entre un acreedor y un deudor. Pero Eduardo sabía que no era así. Sabía que había perdido algo más que dinero. Había perdido el derecho de llamarse hijo sin sentir vergüenza. Había perdido la confianza del hombre que más lo había amado en la vida. Salió de la carnicería y caminó entre los puestos del mercado, pero ahora todo se veía diferente. Los vendedores que gritaban sus precios, las señoras que regateaban, los niños que corrían entre los pasillos, todos parecían saber algo que él había tardado 52 años en aprender. Que el respeto se gana día a día y se puede perder en una sola conversación. Que los padres también tienen corazón, también tienen sueños, también tienen derecho a la dignidad. Y que a veces el amor más profundo se expresa no salvándote, sino dejando que te salves solo. Los primeros 5 millones, Eduardo los consiguió vendiendo su camioneta, la que tanto le gustaba mostrar a sus clientes. La vendió por menos de la mitad de lo que valía, a un comprador que sabía que estaba desesperado y aprovechó para regatear hasta el último peso. Cuando llegó a la carnicería con el dinero en efectivo, metido en una bolsa de papel manila como un delincuente que paga extorsión, mi corazón se partió un poco. Pero no se lo demostré. Un padre que enseña no puede mostrar debilidad en el momento más importante de la lección. Eduardo entró a la carnicería un martes por la tarde, cuando había pocos clientes y el mercado empezaba a calmarse después del movimiento matutino. Traía la bolsa apretada contra el pecho, como si fuera lo más valioso del mundo, y tal vez lo era. Era lo único que tenía para empezar a recuperar algo de la dignidad que había perdido ese día, cuando me pidió que cancelara mi fiesta. «Los primeros 5 millones», me dijo, dejando la bolsa sobre el mostrador entre la báscula y el registro donde yo anotaba las ventas del día. Conté el dinero sin prisa, billete por billete, como había hecho toda la vida con las ganancias de la carnicería. Eduardo se quedó parado del otro lado del mostrador, esperando, con las manos metidas en los bolsillos y esa mirada que conocía bien, la mirada de un niño que sabe que hizo algo malo y espera el regaño que se merece. 9.800.000 pesos restantes, le dije cuando terminé de contar. El próximo pago en 30 días. Eduardo asintió sin decir nada. Se dio la vuelta para irse, pero antes de llegar a la puerta se detuvo. Vi cómo miraba hacia la entrada trasera de la carnicería, donde se podía ver un pedazo de mi cocina. Ahí seguía el pastel. El mismo pastel de 80 velas que había mandado hacer para mi cumpleaños, todavía perfecto después de un mes, cubierto con un plástico transparente que lo protegía del polvo pero que no podía protegerlo del tiempo que pasaba sin ser celebrado. «¿Por qué no lo has tirado?», me preguntó sin voltear a verme. «Porque todavía no he cumplido 80 años como se debe», le respondí. «Cuando eso pase, entonces celebraré». Eduardo se quedó callado un momento más. Luego salió sin decir adiós. Escuché el ruido de sus pasos alejándose entre los puestos del mercado, el mismo ruido que había escuchado cuando era niño y venía conmigo los sábados, pero ahora sonaba diferente. Sonaba como el ruido que hace alguien que camina cargando una culpa muy pesada. El segundo pago lo trajo vendiendo su reloj, el Rolex que le había regalado su esposa en su aniversario de bodas.
3 millones de pesos que dolían más que los primeros 5 porque ya no era solo dinero, era historia personal, recuerdos que se convertían en billetes para pagar una deuda que nunca debió existir. Para el tercer pago tuvo que empeñar las joyas de Patricia. Su esposa vino con él esa vez, una mujer elegante que nunca había pisado un mercado tradicional y que miraba todo con esa mezcla de curiosidad y desagrado que tienen las personas acostumbradas a los centros comerciales con aire acondicionado. Se quedó callada durante toda la transacción, pero yo podía ver en sus ojos lo que estaba pensando, que su marido había metido a la familia en un problema del que tal vez nunca saldrían completamente. 2.800.000 restantes, le dije a Eduardo cuando terminé de contar ese tercer pago. ¿Cómo vas a conseguir el resto? Por primera vez en meses, Eduardo me miró directamente a los ojos. Voy a trabajar, me dijo. Voy a trabajar para ti, aquí en la carnicería, hasta que termine de pagar. Patricia lo miró como si hubiera perdido la razón. Eduardo, tú no sabes cortar carne. No has trabajado en un mercado en tu vida. Entonces voy a aprender, respondió, y había algo diferente en su voz. Algo que no había escuchado desde que era joven, desde antes de que el éxito lo volviera arrogante. Sonaba como determinación real, no como desesperación. Mañana a las 5 de la mañana, le dije, y tráete ropa que se pueda ensuciar. Esto no es una oficina. Esa noche, por primera vez en un año, pude dormir tranquilo. No porque Eduardo estuviera pagando su deuda, sino porque finalmente había escuchado en su voz algo que creí perdido para siempre. Humildad. Eduardo llegó puntual al día siguiente. Traía unos jeans viejos que no se había puesto en años y una camisa de algodón que seguramente había buscado en el fondo de su closet. Se veía extraño sin su ropa elegante, más joven, más parecido al muchacho que había sido antes de convertirse en el hombre de negocios que me había quitado mi fiesta. Le enseñé a cortar carne como mi padre me había enseñado a mí y como su padre le había enseñado a él. Con paciencia pero con exigencia, porque cortar carne es un arte que no perdona la mediocridad. Los primeros días se cortó los dedos 3 veces, se quejó de que le dolía la espalda por estar tanto tiempo de pie, se frustró cuando los clientes se impacientaban porque tardaba demasiado en pesar medio kilo de bisteces. Pero siguió viniendo. Todos los días a las 5 de la mañana, incluso los domingos. Aprendió a distinguir la carne fresca de la que ya tenía días, a cortar en el grosor exacto que pedían los clientes, a sonreír aunque estuviera cansado porque el cliente siempre merece respeto. Aprendió lo que yo había tardado 45 años en perfeccionar, y lo aprendió con las manos manchadas de sangre y el orgullo herido. Los primeros meses fueron los más duros. Eduardo llegaba a casa oliendo a carne y a mercado, con las manos cortadas y los músculos adoloridos, y tenía que explicarle a sus hijos por qué papá ahora trabajaba en el mismo lugar donde había trabajado el abuelo. Tenía que aguantar las miradas de los conocidos que lo veían en el mercado y no entendían qué hacía ahí el dueño de la agencia de autos más exitosa de Puebla. Pero poco a poco, algo cambió. Eduardo comenzó a entender lo que significa ganarse cada peso con el sudor de la frente. Comenzó a valorar el trabajo honesto de una manera que nunca había valorado cuando el dinero le llegaba fácil. Comenzó a tratarme no como al padre que le debía algo, sino como al hombre que le estaba enseñando una profesión digna. Y yo comencé a ver de nuevo al hijo que había criado, no al hombre arrogante que me había quitado mi celebración, sino al muchacho que alguna vez me había admirado, que había querido ser como su papá antes de que el mundo le enseñara que ser exitoso era más importante que ser buena persona. Los pagos siguieron llegando puntualmente. Eduardo ya no traía el dinero en bolsas de papel como un criminal. Lo traía en sobres blancos, bien contado, acompañado de un recibo escrito a mano donde anotaba la fecha y el monto. Era un detalle pequeño, pero importante. Mostraba respeto, mostraba que se tomaba en serio su deuda. Cada vez que venía a pagar, pasaba junto al pastel. Al principio lo miraba con curiosidad, luego con algo que parecía arrepentimiento, después con una tristeza que me dolía ver. El pastel seguía ahí, perfecto bajo su cubierta de plástico, con las 80 velas intactas esperando ser encendidas.
Se había convertido en un recordatorio silencioso de lo que había pasado, de la celebración que nunca fue, del día en que mi hijo me enseñó que los padres también podemos ser heridos por las personas que más amamos. ¿Por qué no lo tiras ya, papá?, me preguntó Eduardo un día después de traer el octavo pago. Está echado a perder. No está echado a perder, le respondí. Está esperando. ¿Esperando qué? El momento correcto para celebrar. Eduardo no preguntó más, pero vi en sus ojos que entendía. El pastel no era solo un pastel. Era un símbolo de todo lo que había pasado entre nosotros, de la lección que se estaba desarrollando lentamente, de la reconstrucción de una relación que se había roto y que tal vez podía volver a armarse, diferente pero más fuerte. Los meses pasaron y Eduardo siguió trabajando en la carnicería. Ya no se cortaba los dedos, ya no se quejaba del dolor de espalda, ya no llegaba tarde. Se había convertido en un carnicero competente. No excelente como yo después de 45 años, pero competente. Los clientes comenzaron a pedirlo específicamente, especialmente las señoras mayores que recordaban cuando él venía de niño y que ahora lo veían trabajar con la misma dedicación que había visto en su padre. Su hijo es muy trabajador, don Ramiro, me decía doña Carmen del puesto de chiles. Se nota que usted lo educó bien. Y era cierto. Eduardo estaba recuperando algo que había perdido en el camino hacia el éxito, la capacidad de trabajar sin sentir que el trabajo estaba por debajo de él, la capacidad de servir a otros sin pensar que merecía ser servido, la capacidad de valorar cada peso ganado porque sabía exactamente cuánto esfuerzo costaba ganarlo. Un día, después del 10º pago, Eduardo se quedó más tiempo del usual en la carnicería. Era un sábado por la tarde y ya había pocos clientes. Se sentó en el banquito donde yo me sentaba a descansar cuando no había nadie y me miró con una expresión que no había visto en años. «Papá», me dijo, «quiero pedirte perdón». «Ya me lo pediste», le respondí. «El primer día que viniste a pagar». «No, eso fue diferente. Eso fue pedirte perdón porque me cachaste, porque descubrí que habías comprado mi deuda y me sentía avergonzado. Esto es diferente». Se quedó callado un momento, buscando las palabras correctas. «Ahora entiendo lo que me quitaste cuando te pedí que cancelaras tu fiesta. No te quité dinero. Te quité el derecho a celebrar una vida de trabajo honesto. Te quité la oportunidad de cumplir una promesa que le hiciste a mi mamá. Te quité la dignidad de festejar que habías llegado a los 80 años con la frente en alto». Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, algo que había estado apretado durante un año entero. «Y lo peor», continuó Eduardo, «es que lo hice pensando que tenía derecho, pensando que porque era tu hijo, tu dinero también era mío, pensando que tus sueños valían menos que mis problemas». Era la primera vez que Eduardo entendía completamente lo que había pasado. No solo que me había pedido dinero, sino que me había negado el derecho a ser feliz porque consideraba que su felicidad era más importante que la mía. «El respeto no es algo que se da automáticamente por ser familia», le dije. «El respeto se gana, se cuida, se demuestra día a día». «Sí, papá, ya lo entendí». Ese día supe que la lección estaba funcionando. Eduardo no solo estaba pagando una deuda de dinero, estaba pagando una deuda de respeto, de consideración, de amor filial. Estaba aprendiendo a ser hijo de nuevo, pero ahora como un hombre que entendía el valor de lo que había recibido toda su vida sin merecerlo realmente. El último pago llegó exactamente un año después del primer día que Eduardo puso los pies en la carnicería como deudor. 2.800.000 pesos en billetes perfectamente organizados, acompañados de un recibo donde había escrito: «Pago final. Gracias por enseñarme lo que significa trabajar con honor». Conté el dinero como siempre, billete por billete, mientras Eduardo esperaba del otro lado del mostrador. Pero esta vez había algo diferente en su manera de esperar. Ya no tenía la ansiedad del deudor que quiere librarse de su carga. Tenía la paciencia del hombre que ha aprendido que algunas cosas importantes no se pueden apurar. «Deuda saldada», le dije cuando terminé de contar. Eduardo asintió, pero no se movió para irse. «¿Y ahora qué?», me preguntó. Era una buena pregunta.
La deuda estaba pagada, la lección estaba aprendida. Eduardo había recuperado el respeto que había perdido. ¿Qué venía después? Ahora, le dije, vamos a celebrar. Eduardo me miró confundido. ¿Celebrar qué? Que mañana cumplo 81 años y esta vez sí van a haber fiesta. Vi cómo se le iluminaron los ojos, cómo sonrió por primera vez con alegría genuina en todo el año que había durado su aprendizaje. ¿Puedo ayudarte a organizarla?, me preguntó. No, le respondí, y vi cómo se le apagó la sonrisa. Esta fiesta es mía, la voy a organizar yo, la voy a pagar yo, y voy a invitar a quien yo quiera. Eduardo asintió, entendiendo. Esta celebración no era para reconstruir nuestra relación, era para honrar al hombre que se había ganado el derecho a festejar, sin importar lo que otros pensaran o necesitaran. ¿Voy a estar invitado?, preguntó con voz pequeña. Eso depende, le respondí. ¿De qué? De si has aprendido realmente la lección, o si solo has estado fingiendo para saldar tu deuda. Eduardo se quedó callado largo rato. Sabía que era una pregunta trampa, que cualquier cosa que respondiera podía sonar falsa, pero también sabía que era una pregunta necesaria. No lo sé, papá, me dijo finalmente. No sé si he aprendido todo lo que necesitaba aprender. Solo sé que ahora entiendo cosas que antes no entendía. Entiendo que tú también tienes derecho a ser feliz. Entiendo que el dinero que ganaste es tuyo, no mío. Entiendo que pedirte que canceles tus sueños para resolver mis problemas fue lo peor que pude haberte hecho. Era una respuesta honesta. No pretendía ser perfecta, no trataba de convencerme con palabras bonitas. Era la respuesta de un hombre que había reflexionado seriamente sobre sus errores. Mañana sabremos si has aprendido o no, le dije. La fiesta fue exactamente como la había soñado un año atrás, pero mejor. Renté el mismo salón, contraté a los mismos mariachis, encargué la misma comida. Pero esta vez tenía un sabor diferente porque la estaba pagando con dinero que había ganado 2 veces. Primero trabajando 45 años en la carnicería, después enseñándole a mi hijo lo que significa el respeto. Los invitados fueron los de siempre. Vecinos, compadres, clientes de toda la vida, familiares lejanos, gente que me conocía realmente, que sabía de dónde venía, que respetaba lo que había construido con mis propias manos, gente que entendía que celebrar 81 años de vida honesta era algo importante, algo que merecía mariachis y mole poblano y todas las cosas buenas que el dinero podía comprar. El pastel era nuevo, recién hecho, con 81 velas perfectas esperando ser encendidas. Pero antes de llevarlo al salón, lo puse junto al pastel viejo, el que había esperado un año completo en mi cocina. Los 2 pasteles lado a lado, uno que representaba la promesa que no pude cumplir, otro que representaba la promesa que finalmente estaba cumpliendo. Toqué las velas del pastel viejo una última vez. Seguían siendo suaves, seguían siendo perfectas, pero ya habían cumplido su propósito. Habían sido testigos silenciosos de la lección más importante que le había dado a mi hijo. Habían esperado pacientemente mientras yo recuperaba la dignidad que había perdido y le enseñaba a Eduardo a valorar lo que había recibido sin merecerlo. Eduardo llegó al salón cuando la fiesta ya había empezado. Había mariachis tocando, gente bailando, risas y conversaciones alegres llenando el aire. Yo estaba en la mesa principal, recibiendo felicitaciones, soplar las velas del pastel nuevo mientras todos cantaban las mañanitas con esas voces desafinadas pero sinceras que hacen que las celebraciones sean reales. Vi cuando Eduardo entró. Se quedó parado en la entrada del salón, mirando la fiesta que se desarrollaba sin él, la celebración que había sido posible porque él había aprendido a pagar por sus errores. Traía un traje nuevo. Se había peinado con cuidado, llevaba un regalo envuelto en papel dorado. Se había preparado para una fiesta a la que tal vez no sería bienvenido. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón lleno de gente. Eduardo me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer durante el año que trabajó en la carnicería. La expresión de alguien que espera sin exigir, que pide sin sentirse con derecho, que entiende que hay cosas que se tienen que ganar. Me levanté de la mesa principal y caminé hacia él. Cada paso era una decisión, cada metro era una oportunidad de elegir entre el perdón y el resentimiento.
entre la reconciliación y la justicia fría. Los mariachis siguieron tocando, los invitados siguieron conversando, pero yo sabía que este momento definiría el resto de nuestra relación. Llegué hasta donde estaba Eduardo, y nos miramos en silencio por un momento que se sintió eterno. ¿Aprendiste?, le pregunté. Aprendí que el respeto no se compra con dinero, me respondió. Aprendí que los padres también tienen sueños. Aprendí que trabajar honradamente es más importante que aparentar éxito. Aprendí que pedirte perdón no es suficiente si no cambio la manera de tratarte. Eran las palabras correctas, pero yo necesitaba saber si venían del corazón o de la desesperación. ¿Y qué más aprendiste? Eduardo miró alrededor del salón, la fiesta que se desarrollaba sin él, la celebración que había sido posible gracias a su sacrificio. Aprendí que a veces el amor de padre significa no salvar a los hijos, me dijo. Significa dejar que aprendan solos, aunque duela. Significa enseñar aunque sea tarde, aunque cueste, aunque parezca cruel. Esa era la respuesta que necesitaba escuchar. Eduardo no solo había aprendido a respetar mi derecho a celebrar, había aprendido por qué era importante que lo hiciera de la manera que lo había hecho. El respeto no se compra con dinero, mijo, le dije, poniéndole la mano en el hombro. Pero a veces el dinero enseña lo que las palabras no pueden. Ahora sabes cuánto cuesta la humillación. Eduardo asintió, y vi lágrimas en sus ojos. Pero eran lágrimas diferentes a las que había llorado un año atrás en la carnicería. No eran lágrimas de desesperación o de vergüenza. Eran lágrimas de comprensión, de alivio, de un hombre que finalmente entendía el valor de lo que había estado a punto de perder para siempre. Ven, le dije, vamos a celebrar que tu papá llegó a los 81 años con la frente en alto y que su hijo finalmente aprendió lo que significa ser un hombre de bien. Eduardo me siguió hacia la mesa principal, donde el pastel nuevo esperaba con sus 81 velas encendidas. Pero antes de llegar ahí, me detuve y lo miré una vez más. La próxima vez que necesites dinero, le dije, me pides un préstamo como cualquier hijo respetuoso le pide a su padre, con intereses justos, con un plan de pagos real y sin quitarme el derecho a decir que no. Sí, papá. Y la próxima vez que yo quiera celebrar algo, continué, me vas a ayudar a organizarlo, no me vas a pedir que lo cancele. Sí, papá. Y si alguna vez vuelves a pensar que mi dinero es tuyo solo porque soy tu padre, te vas a acordar del año que pasaste cortando carne para pagarme lo que me debías. Eduardo sonrió, y por primera vez en un año era una sonrisa sin vergüenza, sin culpa, sin el peso de una deuda impagable. Nunca se me va a olvidar, papá. Nunca. Ese día celebramos dos cosas, mis 81 años de vida honesta y el regreso del hijo que creí haber perdido para siempre. Fue la mejor fiesta de mi vida, no solo porque la había esperado tanto tiempo, sino porque finalmente tenía un sentido completo. Era la celebración de un hombre que había sabido enseñar la lección más difícil, que el amor verdadero a veces duele, pero siempre enseña.